El protagonista ausente de la obra de Michelena es Jean-Paul Marat, 1743-1793, uno de los pocos personajes históricos que han provocado en su época amores y odios tan profundos. Incluso ahora cuesta referirse a él con objetividad. Nació en la comuna de Bourderie, Neuchâtel, Suiza. Estudió medicina en Burdeos y luego estudió óptica y electricidad en París, Holanda y Londres, pero su actividad más conocida es la de activista político y periodista durante la Revolución Francesa. Entre sus obras más conocidas figuran el ensayo filosófico sobre el hombre de 1773, en el que ataca directamente a Helvétius, quien en su ensayo titulado Sobre el espíritu declaraba que el conocimiento de la ciencia era innecesario para un filósofo. Marat opinaba que sólo la filosofía podía solucionar los problemas de conexión entre el cuerpo y el alma. El duro ataque de Voltaire al ensayo, después de la impresión en Ámsterdam de la versión francesa en 1775, solo sirvió para hacer más famoso al joven autor. En 1774 publicó Las cadenas de la esclavitud, obra en la que sugería a los distritos electorales rechazar a los amigos del rey de Inglaterra como candidatos al Parlamento. Obtuvo en 1775 el título de doctor en medicina por la Universidad de St. Andrews con un ensayo sobre la gonorrea en la Universidad de St. Andrews, Edimburgo. Tras volver a Londres, publicó la investigación sobre la naturaleza, causa y cura de una enfermedad ocular singular, que fue rechazada por la Academia de Ciencias Francesas por los académicos indignados por su osadía al disentir de Isaac Newton. Sus experimentos llamaron vivamente la atención de Benjamin Franklin, quien solía visitarle, y su amigo Goethe siempre consideró el rechazo de la Academia como una clara muestra de despotismo científico. Marat es uno de los principales representantes del pensamiento penal ilustrado, influido profundamente por Cesare Beccaria, abogando, al igual que éste, por el principio de legalidad, la proporcionalidad entre los delitos y las penas, el menor rigor posible de las penas, la presunción de inocencia, la publicidad del juicio, la regulación del jurado, la prohibición de la tortura y de la pena de muerte. Sin embargo, en una serie de aspectos su preocupación social lo llevó más lejos que Beccaria. Por ejemplo, al referirse al defensor de los pobres. El aspecto por el que es más conocida la concepción penal de Marat es su aceptación del contrato social y las consecuencias que extrajo de él, afirmando que aquel desgraciado al que la sociedad no le garantizaba las condiciones mínimas de existencia, podía considerar roto el contrato social, de modo que el robo practicado por él no podía ser penado. En este orden de ideas, publicó en 1780 un plan de legislación criminal. Pero Marat deja completamente a un lado su carrera cuando en 1788, por sugerencia del Parlamento de París, le invitan a participar en la reunión de los Estados Generales después de 150 años en los que no habían vuelto a reunirse. Desde ese momento decide dedicarse enteramente a la política. Su panfleto, Ofrenda a la Patria, se centró en los mismos puntos que el famoso ¿Qué es el tercer estado?, del abate Sieyès. Tras la reunión de los Estados Generales, Marat publicó un suplemento a la ofrenda, fechado en junio de 1789, seguido en julio por la Constitución y en septiembre por el cuadro de los vicios de la Constitución de Inglaterra, con el objetivo de influir sobre la estructura de una Constitución para Francia. Este último escrito fue presentado a la Asamblea Nacional Constituyente. En ella se manifiesta una marcada posición antioligárquica, con la que enfrenta la afinidad hacia Inglaterra
que predominaba en la asamblea. En septiembre de 1789, Marat inició su propio periódico, El Monitor Patriótico, cuyo título cambió 4 días después a El Divulgador Parisino, hasta que finalmente se decidió a llamarlo El Amigo del Pueblo, tribuna desde la que expresaba sus sospechas sobre quienes ocupaban el poder, los enemigos del pueblo. Aunque Marat nunca se unió a una facción específica durante la Revolución, condenó a varios grupos desde El Amigo del Pueblo e informaba de sus supuestas deslealtades. Tales declaraciones le ganaron el sobrenombre de La Ira del Pueblo. Marat fue encarcelado del 8 de octubre al 5 de noviembre de 1789 por sus reiterados ataques a los grupos más poderosos e influyentes de Francia, incluyendo al cuerpo municipal, la Asamblea Constituyente, los ministros o la propia Corte de Châtelet. Su agresiva campaña contra el Marqués de Lafayette estuvo a punto de llevarle a prisión en 1790, de la que se libró huyendo a Londres, donde escribió su denuncia contra Jacques Necker, ministro del rey Luis XVI. Volvió a París en mayo para continuar la publicación de su periódico, atacando a muchos de los ciudadanos más poderosos de Francia. Temiendo las represalias, Marat se vio forzado a esconderse en las catacumbas de París, donde contrajo una enfermedad crónica de la piel, presumiblemente dermatitis herpetiforme, una enfermedad asociada con frecuencia a la enfermedad celíaca o celiaquía. Sus enemigos esparcieron el rumor de que se trataba de sífilis. En todo caso, la enfermedad comenzó a agravarse, tornándose intensamente pruriginosa, comprometiendo su calidad de vida y forzándole a permanecer por largas horas sumergido en una bañera, cuyas aguas medicinales le proporcionaban algún alivio. La bañera tenía forma de zapato y le permitía trabajar y dialogar con diversas personas mientras se encontraba en su interior. Posiblemente, tanto las circunstancias históricas como su temperamento jugaron un rol total o parcial en la génesis de la enfermedad, y ésta, a su vez, afectó su carácter. Marat, ferviente partidario de la abolición de la monarquía borbónica, atacó posteriormente a los líderes revolucionarios más moderados. En julio de 1790 escribió: 500 o 600 cabezas cortadas habrían asegurado tu descanso, libertad y felicidad. Una humanidad falsa ha sostenido tus brazos y ha suspendido tus soplos. Debido a esto, millones de tus hermanos perderán sus vidas. En abril de 1792, vuelve a París y se incorpora al Club de Le Cordelier, o Sociedad de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde logra hacerse de una base política. Durante este periodo tuvo que esconderse hasta la insurrección del 10 de agosto, cuando el Palacio de las Tullerías fue sitiado y la familia real fue protegida por la Asamblea Legislativa. Esto provocó que el duque de Brunswick llamara al aniquilamiento de la revolución, lo que sirvió para inflamar los sentimientos patrióticos revolucionarios franceses.